Muy buenas, cinéfilos y cinéfilas. En primer lugar, muchas gracias por verme. Os recuerdo que si queréis ayudarme y es totalmente gratuito, podéis seguirme tanto en YouTube como en Instagram, ¿vale? Y en YouTube podéis darle a la campanita y si le dais a la campanita, pues os llegará directamente la notificación y no tenéis que estar buscándome ni nada, es mucho más fácil. En Instagram y en YouTube del Valle Cine, ¿vale? En Instagram del Valle todo junto, del Valle Cine. Y de verdad que es gratuito y me ayudáis un montón. Así que de verdad muchísimas gracias y empezamos. Hoy vengo a hablaros de, en principio, en primer lugar, en teoría, entre comillas, la última entrega de la saga cinematográfica Expediente Warren, ¿vale? Digo entre comillas porque ya creo que fue Warner, anunció, confirmó que para HBO, ¿vale? Va a estar, se estrenará en principio en HBO. Van a ser una serie de los Warren, así que si creías que hoy nos íbamos a despedir de Expediente Warren, va a ser que no, porque va a seguir. Y bueno, yo creo que no pilla por sorpresa a nadie, porque estamos viviendo esa época actual de seguir explotando y explotando, así que nada, los Warren para rato. No sé en qué, en qué se va a basar, cómo lo van a tomar, pero vamos a seguir teniendo. Pero bueno, en cuanto a saga cinematográfica, esta es la última película, ¿vale? Que sería la cuarta entrega y se llama El Último Rito, ¿vale? Sí, El Último Rito se llama. Este caso no es una película de lo que he leído yo por ahí, de que es el último caso súper terrorífico que obliga a los Warren a retirarse. No, no va por ahí la película, ¿vale? Es más bien una película de cierre de cómo fue el caso con el cual se retiraron. Los Warren ya estaban, de hecho nos lo presentará la película, los Warren ya estaban pensando, estaba en su idea retirarse, de hecho ya se están retirando y lo veremos. Pero bueno, antes de entrar en detalles sin spoilers, os hablo de la película, os hablo de la ficha técnica. ¿Quién la dirige? Michael Chaves. Michael Chaves empezó dirigiendo, bueno, ya ha dirigido en la tercera parte, ¿vale? Le tomó el relevo, le cogió el relevo a James Wan, que fue, bueno, nuestro maestro, bueno, uno de los maestros indiscutibles para nosotros del terror. Él empezó dirigiendo la saga, dirigió la primera y la segunda y le tomó el relevo, pues Michael Chaves en la tercera parte, obligado por el demonio. También aparte ha seguido dirigiendo películas de la saga, dirigió, lo tengo aquí anotado, dirigió La Llorona y la segunda parte de La Monja, ¿vale? Y bueno, pues a pesar de que obligado por el demonio no ganó demasiado el público, ha sido elegido para despedirnos de la saga y sigue estando presente ya en el guión y un par de cosas más, sigue estando presente James Wan, así que tenemos un poquito el respaldo de él, pero ha sido elegido Michael Chaves para dirigirla. Y bueno, por si no lo sabéis, os hago un pequeño resumen de lo que tenemos de los Warren, ¿vale? Aparte de las que he nombrado que ha dirigido Michael Chaves, pues bueno, tenemos las 4 de los Warren, tenemos La Monja 1 y 2, Annabelle 1 y Annabelle Creation, la segunda parte, y tenemos también La Llorona, que creo que bueno, y seguiremos teniendo, creo que La Llorona 2, Annabelle 2, en fin, más películas. En este caso vuelven a protagonizar Patrick Wilson y Vera Farmiga, ¿vale? Son la pareja de los Warren, lo siguen protagonizando, han sido ellos todo el rato y menos mal que lo seguimos teniendo, ¿vale? Vuelven ellos a protagonizarla. Patrick Wilson ya había trabajado también con James Wan, bueno, siguió trabajando con James Wan, siguió trabajando con James Wan en Aquaman, ¿vale? O sea que yo a Patrick Wilson lo conozco más por eso, porque ha seguido trabajando con él. Y también ha dirigido, aparte de Expediente Warren, ha dirigido una saga que a mí la verdad es que me enamora más que Expediente Warren, que es Insidious, ¿vale? Él también, o sea, la protagonizó y fue su debut, así como anécdota, como así detalle que os doy. Su debut en la dirección fue, creo que si no recuerdo mal, la cuarta parte de Insidious. A mí sinceramente Expediente Warren es una saga que entiendo por quién empezó dirigiéndola y por quiénes son los Warren, que bueno, sabemos que es una pareja que es real, que fue real y en la vida real se dedicó a eso. Entiendo que sea muy famosa, que la gente la quiere mucho, pero yo sinceramente no estoy enamorado de la saga. Considero que es una saga que está bien, la disfruté y tal, pero no considero que dé el terror que los demás piensan que dan y que les da mucho miedo y tal, no. Sí, es una saga que está bien y está, pero no, la verdad es que nunca me ha enamorado, pero bueno, está bien, he querido ver esta película por daros contenido y para saber cómo acaba esta saga. Y bueno, volviendo a los protagonistas, eso, Patrick Wilson, Vera Farmiga, y estarán acompañados en este caso, aparte de la familia afectada,
van a estar la hija de los Warren y el yerno, ¿vale? Os digo los nombres porque no me los sé, no los conocía. La hija va a estar interpretada por Mia Tomlinson y Ben Hardy, el yerno, ¿vale? Estos van a ser los 4 protagonistas, aparte de la familia, ¿vale? Que ahora, hablando de la familia, ¿qué nos presenta la película? Bueno, la película nos presenta a unos Warren que ya no es que sean ancianos, pero sí están ya mayores y se nota que llevan muchos años. De hecho, en la película nos nombra que llevan muchos años, llevan toda una vida dedicándose a lo paranormal, no es que sean nuevos en esto. Y se les nota que llevan una mochila bastante cargada de muchos ritos, de muchas familias ayudadas y demás, y llevan muchísimos años. Están muy cansados, ¿vale? Y por distintos motivos que nos presenta la película, ya tenían ellos en su idea retirarse, ¿vale? Por X motivo que ya veréis, deciden afrontar este último caso y ayudar a la familia. Y ya verán ellos que también cierran curiosamente un círculo y que va a ser importante el caso para ellos. Entonces no es el caso que les obliga, que es lo que he leído por ahí, no es el caso que les obliga a retirarse, sino que deciden tomarlo y al final es el último que tratan. Y se retiran, pero siguen estando obviamente ligados a lo paranormal. Escriben libros y más cosas, siguen ligados. Pero bueno, es el último caso que deciden tomar. Y por otro lado tenemos a la familia, ¿vale? Conoceremos a la familia afectada y cómo el demonio se mete en su casa y cómo van a llegar a los Warren y los Warren les ayuda, ¿vale? Yo creo que la película está bien hecha en el sentido de que nos permite conocer, que he leído lo contrario también, nos permite conocer tanto a los Warren como a la familia, ¿vale? Vamos a tener escenas de ambas familias, ¿vale? Así solapadas. Por un lado conoceremos a la familia, eso, cómo van viviendo esa situación, cómo lo van sufriendo, y por otro lado pues conoceremos cómo van viviendo esa situación de en principio retiro, ¿vale? Cómo lo lleva cada uno, porque ella lo llevará de una manera y él de otra. Y veremos también cómo lo ha llevado todos estos años la hija, porque obviamente tiene unos padres que no es una profesión que tengamos ahí a pie de calle, no es una profesión que veamos todos los días, se dedican a algo especial. Pues también tendremos la oportunidad de saber cómo vivió ella esa situación, qué tendrá ella, cómo será ella, porque sabemos que si conocéis a la pareja, es ella la que tiene las visiones, ¿vale? Al final los dos se dedican a eso, ¿vale? Los dos hacen los ritos, etcétera, pero es ella la que siempre ayuda, la que tiene las visiones y siempre ayuda a saber cómo está la situación, a conocer a los demonios, todo eso. Pues bueno, conoceremos un poquito a los Warren, ¿vale? Conoceremos a los Warren, cómo han llevado toda su vida y cómo estaban afrontando esa situación. Y al mismo tiempo, pues sabremos cómo está esa familia y cómo les afecta, ¿vale? Porque podríamos llegar al final de la película, que eso para mí sería un error, y vale que el foco esté puesto más en los Warren, pero podríamos llegar al final de la película y que nos da igual la familia, ¿vale? Y eso no es así, porque necesitamos saber cómo está esa familia y preocuparnos por ello. Pero yo creo que la película lo hace muy bien en ese sentido. Vamos conociendo muy bien a la familia y cómo llegan a ellos, ¿vale? Obviamente hacia el final, y yo lo vi normal porque no tiene por qué, pero la película podría durar más, ¿vale? La película podría durar más si el foco está repartido hacia el final, pero entiendo que al final es una película de darle más importancia a los Warren, de saber cómo se despidieron de su profesión, de saber cómo se despidieron, y entiendo que el foco obviamente esté más puesto en ellos hacia el final. Veremos más que la familia queda más en segundo plano, pero yo eso sinceramente lo veo normal. Sí es verdad que yo un poquito más de menos tener a la familia más presente, pero la tendremos menos y tendremos más a ellos, pues obviamente llevando el caso, ayudando en la casa, sabiendo cómo es todo. Y es normal, yo lo veo normal porque es una película que para mí es una película de cierre, no de despedirnos de los Warren, porque vamos a tener más material, la van a seguir explotando la saga, desgraciadamente, pero la vamos a seguir teniendo. Entonces es una película de ver cómo se despidieron ellos. Así que, ¿vamos a tener terror? Pues sí, lógicamente, es una película de terror y vamos a tenerlo, pero más bien el terror va a estar más bien cuando ellos conocen al demonio, la familia y cómo van viviendo todos los Warren, y vamos a tener situaciones de jumpscare, porque es así. Y ya está, pero el terror va a estar más en eso. No es una película, y es una película oscura, pero considero que no es una película que
que tenga al espectador totalmente en tensión. Yo en tensión no me he sentido rato, sí sentí mis momentos de miedo y tal, pero el foco no está puesto no está puesto en el terror. Es un vínculo y está presente porque es una película de terror, pero no vayáis esperando, que de hecho yo fui con esa idea, no vayáis esperando un caso súper terrorífico que me dé mucho miedo. Obviamente, si eres una persona que no ve películas de miedo y le da miedo, pues seguramente puede ser que te dé miedo. Pero no vayáis con la idea de que es terror puro, de que el caso que les obligó a retirarse. No, la película no va por ahí, es más bien de cierre de etapa, cierre de su profesión y de saber cómo se despidieron, ¿vale? Entonces no esperéis ese terror puro y duro. Pero yo creo que sí, que la película está bien y para mí, yo de puntuación le daría un 6, ¿vale? Porque considero que está bien hecha, no salí defraudado, salí bien, no sentí que fuese una mala película, ni que me contasen nada malo, ni que me faltase nada, la verdad. Considero que está bien, que cumple con lo que promete y ya está. Yo creo que si conocéis a los Warren y os gustan los Warren, dejando a un lado el terror, si os gustan los Warren como tal, la pareja y la vida que han llevado, pues yo creo que sí vais a salir contentos de la película, ¿vale? La película da lo que promete y cierra bien y creo que le da a los fans un buen cierre, ¿vale? Entonces considero que sí que está bien. Eché de menos más terror, porque yo como fan del terror eché de menos más terror y que fuese más constante ese terror. Por eso no le doy más puntuación, pero bueno, es una película que considero que está bien y ya está, simplemente. Da lo que promete y ya está. Así que os animo a ir a verla al cine, ¿vale? Yo creo que no os va a defraudar. No es la mejor película de terror de todos los tiempos, no es la mejor película de terror que se ha estrenado en todo el año. Hay mejores, pero está bien, yo creo que os va a gustar mucho. Así que os animo a verla, ¿vale? Eso es todo, muchísimas gracias por ver mis vídeos y nada, nos veremos en el siguiente, ¿vale? Nos veremos en el siguiente y seguiré publicando de todas maneras noticias en mi Instagram y demás. Así que venga, a seguir yendo al cine y a seguir amando el cine. Chao.